Hola DevHeads. Para este video veremos cómo implementar de manera básica un sistema de interacción usando interfaces. Este es un concepto bastante utilizado en Unreal y es importante conocerlo, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es para qué sirve una interface. En forma sencilla, es una manera en la que decidimos cómo debe comportarse una clase y que nos servirá para múltiples clases, no solo para una. Por ejemplo, si tenemos una clase perro, este puede moverse, pero si tenemos una clase persona, esta también puede hacerlo. A su vez, una clase auto también podría moverse. Todas tienen un comportamiento en común, así que fácilmente podemos crear una interfaz relacionada al movimiento, que tenga una función move. Así, todas las clases que necesiten moverse pueden implementarla a su manera. Después de todo, un perro no se mueve de igual manera que un auto. Pero ahora veámoslo de manera más técnica. Uno de los usos de las interfaces es para implementar herencia múltiple. Si no conoces la herencia, puedes ver mi video explicándola. El asunto es que no todos los lenguajes tienen herencia múltiple. C++, por ejemplo, no la tiene. Una clase hijo podría recibir datos de una clase padre y de una clase madre, por ejemplo. Pero sin la herencia múltiple solo podríamos heredar de una de ellas. Entonces la interfaz nos permite en cierta manera heredar comportamientos. Y podemos tener tantas interfaces como queramos. La idea es declarar una función pública en la interfaz y describirla en las clases que la usen. ¿Pero es realmente necesario esto? Parece que solo complicamos el código de manera innecesaria. Podríamos simplemente definir la función directamente en la clase que la utiliza y ahorrarnos la interfaz, ¿no? No. Sí. Digo, no. No. Bueno, lo interesante de una interfaz es que nos ayuda a que nuestro código sea más dinámico. Si tenemos 100 clases distintas que pueden moverse, y por ejemplo a nuestro sistema llega uno de estos objetos, aquí entonces lo primero que deberíamos hacer es ver si ese objeto puede moverse o no, ya que evidentemente no todos los objetos podrán moverse. Pero en este punto lo único que sabemos es que es un objeto, ya que al ser distintas clases, no todas tendrán el mismo comportamiento. Entonces la única forma para saber si puede moverse o no sería verificando si este objeto hace parte de los 100 que sí se pueden mover. Mientras que con una interfaz simplemente se debe ver si el objeto usa la interfaz o no. Si lo hace, entonces simplemente llamamos a su función move. Esto también evita que nuestro código sea difícil de cambiar. Sin la interfaz, al querer agregar un nuevo objeto que se mueva, aquí por ejemplo deberíamos cambiar el código para que ahora hayan 101 objetos y de la misma manera que se evalúen esos 101 objetos al momento de ver si el objeto se puede mover o no. Mientras que para añadir uno usando interfaces, solo hay que decirle al objeto que use la interfaz y como vemos realmente nada de nuestro código cambiará, solo estamos aumentando nuestros objetos. Pero veamos esto con un ejemplo práctico. Una de las interfaces más utilizadas puede que sea la de interacción. Después de todo, hay muchas cosas con las que se puede interactuar en un juego. Por ejemplo, para hablar con un personaje, para tomar un arma, para abrir un cofre, para encender una máquina, para activar un puente, etc. La idea es que todos estos objetos puedan usar una interfaz que llamaremos en este caso Interactable. Y así cada una puede implementar su propio código al momento de interactuar. Entonces empecemos con lo primero. ¿Cómo se crea la interfaz? Bien, en Blueprint debemos seleccionar la opción Blueprint Interface. Esto nos genera este blueprint en el que básicamente podemos agregar funciones. En este caso usaremos una llamada interact. Y eso es básicamente todo lo necesario para la interfaz. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Ahora solo necesitamos usar esta interfaz en alguna otra clase. Por ejemplo, un item. Si vamos a cualquier blueprint y seleccionamos las opciones de Class Settings, vemos que tenemos una sección llamada Interfaces. Aquí veríamos las interfaces que heredamos, pero usamos la segunda opción para las interfaces que queremos implementar desde Blueprint. Así podemos buscar nuestra interfaz y seleccionarla. Esto nos agregará directamente las funciones que debemos usar, ya que la idea de usar una interfaz es que sí o sí usemos las funciones de la interfaz. Es un requisito. Si le damos doble clic, vemos que igual que con cualquier función o evento, podemos agregar el código que queramos. Aquí solo para probarlo mostraremos un texto en pantalla. Pero tenemos que llamar esta función. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, para que el ejemplo sea más real, hagamos que nuestro personaje tenga una variable llamada currentInteractable. Así, cada vez que el personaje tenga la opción de interactuar con algún objeto, este se guardará en esta variable. Y es por eso que la variable es de tipo actor, ya que el objeto podría ser cualquier cosa, no solo un ítem. Solo tendríamos que ver si ese objeto tiene la interfaz interactable.
y vamos a hacer que la letra E sea nuestro botón de interacción. Así, si hay un objeto interactuable, al presionar E se ejecutará entonces la función interact de este objeto, y en caso de no tener la interfaz, entonces simplemente para esta prueba haremos que el código nos muestre un texto en pantalla. Así, si damos play y probamos, al presionar E sin tener ningún objeto que sea interactuable, solo nos mostrará el texto de error en pantalla. Pero si nos acercamos al ítem y presionamos E, entonces el código se ejecutará. Genial, y lo mejor es que si queremos agregar otro objeto interactuable, por ejemplo un cofre, solo debemos de tener el objeto y luego simplemente añadirle la interfaz y en su función interact definir cómo es que va a funcionar. En este caso lo que hace es abrir la tapa, reproducir un sonido y generar un puntaje. Y como vemos al darle play, todo funciona correctamente y no tuvimos que cambiar nada de nuestro código. Pero es hora de que vayamos a C++. Para crear una interfaz en C++ es necesario crear una clase que derive de uInterface. Esto para que sea reconocida por el sistema de reflexión de Unreal. También, en vez de usar el macro uClass que se usa en clases normales, aquí usará el uInterface, al cual le diremos que sea blueprintable, para que también podamos usar esta interfaz desde los blueprints. Luego tenemos algo curioso, y es que tenemos dos declaraciones de clase. La normal, que es como la de cualquier clase, y otra que en vez de ser marcada con U, está marcada con I. Tener estas dos definiciones nos permite que la interfaz pueda ser tratada como una clase, a la vez que como una interfaz. Así, por ejemplo, es que podemos usarla en los blueprints. Pero la interfaz en sí es solo esta parte, así que aquí es donde debemos definir nuestras funciones. En este caso solo una, llamada interact, y como vemos, el archivo cpp está vacío, y realmente no necesitamos hacer nada aquí. Pero podemos, por ejemplo, darle un comportamiento por default a nuestra función, pero en este caso no lo haremos. Así que lo único que nos queda por hacer en la interfaz es definir si queremos que nuestra función también pueda ser usada desde el blueprint. Con blueprintable lo único que dijimos es que la interfaz en sí puede ser usada desde blueprint, pero la función aún no. Para eso necesitamos usar uFunction y blueprint callable, pero en ese caso no podemos usar virtual, así que esta es la diferencia. Y dependiendo de nuestra configuración podremos usar virtual o no. También podemos usar, por ejemplo, blueprint implementable event o, como en este caso, blueprint native event. De esta manera podemos definir esta función bien sea en C++ o en blueprint. Pero todavía no estamos usando nuestra interfaz. Para ello necesitamos que una clase la implemente. Así que, volviendo al ejemplo, usaremos tanto un ítem como un cofre, para así implementarla. Comencemos con el ítem. Para implementar la interfaz, al igual que haríamos cuando queremos heredar de una clase, debemos añadir la interfaz aquí. Y si vemos, está usando la versión que tiene la i. Y en caso de que ya estemos heredando de una clase, como es este caso, que se hereda de la clase actor, entonces usamos una coma. Y también podríamos tener tantas interfaces como queramos. Solo debemos agregarlas usando igualmente una coma. Bien, luego obviamente debemos declarar y definir nuestra función. Lo haremos de esta manera usando override. Pero aquí ya vemos algo raro. Este no es el nombre de nuestra función. ¿Qué? ¿Cómo que no? O más bien, sí pero no, ya que tiene un raya al piso, seguido de la palabra implementation. Si estuviéramos usando el blueprint implementable event, no necesitaríamos esto, o si nuestra clase no tuviera el uFunction. Pero al usar el blueprint native event, sí que lo necesitamos, ya que de esta manera es que se puede generar el código en C++ y en blueprint a la vez. En contraposición a lo que el nombre nos dice, blueprint native event no significa que sea un evento que sea nativo de blueprint, sino que tenemos una definición que es nativa en C++, pero que también puede definirse o sobreescribirse en el blueprint. Entonces, al decirle implementation, Unreal entiende que esta es nuestra versión de C++, pero si vamos a blueprint podemos sobreescribirla sin ningún problema. Entonces, solo recuerda, si usas blueprint native event, al declarar y definir la función, debes hacerlo usando el raya al piso implementation. Fácil, ¿no? ¿Estás loco? Por supuesto que no. Después de este pequeño código extraño, la verdad es que todo lo demás es igual que hacer una función cualquiera. En este caso, por ejemplo, ya que no tenemos ningún sistema de items implementado, simplemente se mostrará en pantalla el efecto del item. Por ejemplo, health más 100, además de eliminar el item. Luego simplemente haremos lo mismo con nuestro cofre. Debemos agregarle la interfaz, sobreescribir la función, y luego simplemente la definimos.
En este caso se abre el cofre, se reproduce un sonido y se muestra en pantalla la cantidad de dinero que estamos obteniendo. De nuevo, esto lo hacemos así, ya que no estamos implementando ningún sistema de inventario o recompensas. Así que basta con un texto para saber que nuestro código funciona por ahora. Pero aún falta algo. ¿Saben qué es? No. Aún nos falta llamar a la función. En Blueprint lo hicimos directamente al tocar la letra E. Aquí básicamente haremos lo mismo, pero crearemos una función que es la que llamaremos al momento de tocar la tecla E. Entonces crearemos esta función en el personaje y la llamaremos checkInteraction. Y de igual manera que habíamos hecho en el Blueprint, vamos a crearle una variable llamada currentInteractable. Así, al hacer colisión con un ítem, verificaremos si ésta implementa la interfaz Interactable Interface, y podríamos hacerlo de tres maneras: haciendo un cast de esta manera, o bien usando implements de esta manera. También podríamos usar el getClassImplementsInterface, obteniendo la clase de nuestra interfaz usando staticClass. Ahora acá hay algo importante. Si se fijan bien, al usar implements o implementsInterface, se usa la clase pero la que tiene una U, mientras que el cast usa la versión de la I. Aquí se debe tener cuidado con ese aspecto, ya que puede ser confuso. Pero la idea de usar las versiones implements es que el cast no reconocerá la existencia de la interfaz si esta fue implementada en Blueprint. Así que en este caso, al querer tener la posibilidad de usar tanto Blueprint como C++, usaremos el implements. Pero aquí solo estamos viendo que el objeto no esté vacío, y luego si implementa o no la interfaz. Pero una vez sabemos que sí lo hace, entonces debemos llamar a la función interact. Y para eso usaremos la interfaz directamente y le diremos que ejecute la función sobre nuestro objeto. Como vemos, el código en C++ puede ser más confuso. Esto por el uso de las dos clases, y el hecho de que podamos usarlas tanto en C++ como en Blueprint. Pero en sí mismo no es tan complicado. En resumen, se debe crear la interfaz, y en su versión con I crearemos todas las funciones que queramos. Luego, para implementar la interfaz, solo se debe usar como si se heredara de ella. Y sobreescribir la función es igual a excepción de cuando se usa el Blueprint Native Event. Aquí simplemente añadiremos el raya piso implementation, esto al lado del nombre de la función. Y para llamar esta función, solo debemos checar que el objeto use nuestra interfaz, y de ser así, simplemente llamar a la función usando el execute. Ahora bien, en Blueprint es el mismo proceso que vimos al inicio, solo que ahora estaríamos usando la interfaz creada en C++. Un objeto desde el Blueprint simplemente sobreescribirá la función igual que lo hicimos en el ejemplo de Blueprint anterior, pero igualmente se seguirá llamando, por ejemplo, el DashImplementInterface. En fin, si probamos nuestro código vemos que funciona correctamente, solo que aquí estamos usando el código desde C++. Genial, y eso es todo por este video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.